Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos a punto de empezar la presentación del libro El Código García, publicado por Premio Random House. Les pedimos unos segundos solamente para que puedan ingresar todos los invitados. Gracias por estar aquí. Carlos. Ezequiel, Johan. cuentas cuando podamos ya ingresar. A ver, dame un segundito. Ya. Y Sí, ya ingresamos. habilita. Sí, ya empezamos, Muy bien. Habilita tu chat, por favor, para Sí. estar comunicados. Está habilitado. Ok. No, me Ahí sale está, que está no te Marco. puedo escribir, ¿eh? Ahí está Marco, que ya lo estoy ingresando. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenas noches, Fuentes. Oh, no, ¿Qué este no tal? es ese Marco. Hola. No, es otro. Hola, Sileri. Nuestro amigo Marco Sileri. Hola y chao, yo. Hola, ¿cómo He estás? venido a dar acá un saludo breve, me voy a ir así alegremente y voy a desaparecer. Oye, Moya, pero empezamos Invitado. contigo, pues muy rápido, ¿qué te parece? Ya, cortito como patada de chancho. A ver, Dice, sí, permíteme la patada por inicial. supuesto, Solamente presenta. eso. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco mucho su presencia aquí. Este es el Zoom que hemos creado para todas las personas que han tenido a bien comprar el libro El Código García. Que tenemos aquí. Es un libro colaborativo, como verán ustedes, ya lo han comprobado porque tienen el libro, lo han descargado, han ido a su librería favorita. Es un libro colaborativo con autores bastante renombrados y muy interesantes de leer todo, con voces diversas y demás. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es conversar de manera dinámica, espero yo, con algunos de los autores que están aquí presentes, y vamos a empezar con nuestro amigo Carlos León Moya, que tiene una urgencia laboral. Y yo quisiera empezar, Carlos, preguntándote por las dos carreras de García, ¿no? Tú has hablado en el artículo que seguramente ustedes ya han leído o están a punto de leer acerca de el derrumbe que sufre Alan García, pero ¿por qué? Porque se centra básicamente en dos grandes carreras. Primero la carrera política, que es una carrera bastante accidental, algunos dirían que básicamente al final fue una catástrofe, pero luego hay una segunda carrera, que es una segunda carrera contra la justicia, ¿no? Y va un poco por ahí tu análisis. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Carlos? Voy a aludir a una crítica que se le hizo al libro, que era por qué se le pone político y no criminal. Es como, me parece que el punto claro es que García es sobre todo un político. Los políticos pueden ser criminales, por supuesto, pueden cometer una serie de delitos, pero no sigan dejando, digamos, no dejan de ser políticos. Y los políticos es una persona esencialmente que busca el poder de varias maneras. García es un político. Creo que es un criminal, también lo creo, pero es ambas. Y parece que son las dos cosas que definen a García. Un político, esencialmente, principalmente un político, pero que su carrera política también fue una carrera delictiva. Yo creo y considero, me parece que es importante diciendo que era una carrera delictiva. Y es porque cuando García muere era de gran orador, cómo quería a sus hijos, hacía caricias a su perro, pero era también, a mi juicio, un delincuente. Y precisamente se mata cuando estaba a punto de irse posiblemente a prisión. Yo creo que esas dos dimensiones son importantes siempre tenerlas en cuenta. Era un político, como dice nuestra bajada, político, polémico, pero también era, me parece, que tenía una carrera delictiva, que estuvo siempre de la mano. Y yo creo que esas dos dimensiones hay que tenerlas en cuenta al analizar a García. Claro, por supuesto. Ahora, dejamos partir a nuestro querido Sí, Moya. perdónenme, voy a escogerme, prometo regresar en algún momento. Miren, me hundo como se hundió la popularidad de García. ¿No quieres hacer tu cherry? Ya me quedé sin cupos. Bueno, seguramente regreso. Bueno, acá vamos a estar, no te preocupes, Carlos. Muchas gracias por participar. Bueno, ahora sin tantos trompicones, quería mencionarles que efectivamente acá en el libro hay voces diversas y sobre una figura que ha sido absolutamente controversial en nuestro país. Carlos dice, ¿por qué no de manera explícita señalan que es un criminal?
Porque al final, hasta el final, hasta el último momento, efectivamente hay personas que todavía señalan que no había la prueba contundente, ¿no? Alan García ha sido alguien con el que hemos vivido, al menos las personas que tenemos entre 40, 45, quizás un poco más, la hemos vivido permanentemente. Es difícil pensar el mundo, era difícil pensar el mundo sin Alan García, ¿no? Sin su verborragia, sin su misticismo y a la vez sin esa figura totémica criminal a la que le atribuíamos todos los delitos del país, habidos y por haber, ¿no? Pero ha tenido detractores y ha tenido también personas que lo han ensalzado hasta el último segundo, ¿sí? Yo quería, un poco siguiendo la línea de lo que mencionaba Carlos sobre su última parte, la última parte de la vida de García, en la que se habla sobre su nefasta carrera criminal, cómo se siente acorralado, empezar a conversar con Rafaela León, periodista pues, de Somos, muy reconocida, sobre su artículo que en realidad se llama, ¿no? Como bien dice acá, Primera muerte de García. ¿Dónde está la muerte de García? Porque conocemos la física, ¿no? Pero hay otra que es una muerte simbólica en realidad, que es a la que alude Rafaela. Quisiera, por favor, Rafaela, que nos comentes un poco acerca de esta idea que tuviste y cómo también la has planteado en tu texto, por favor. Buenos días a todos, buenas tardes a los que están fuera de Perú. Continentales. Sí, en realidad en los días, las semanas, los meses antes de su muerte, Alan ya parecía no estar en este mundo. Y eso por eso es que titulo y por eso es que mi tesis habla de la primera muerte, que es, antes de esta muerte física tiene esta muerte política, ¿no es cierto?, que se cristaliza en el periodo, en la última campaña presidencial 2015-2016. Entonces, él se sentía el predestinado para llevar al APRA al poder y para llevarlo una tercera vez incluso al poder. Se sentía el elegido, y eso además lo dijo, lo dijo en varias entrevistas, en varias publicaciones, mucho antes incluso de su primer gobierno. Entonces sentía él que era el que iba a llevar, y entonces no podía tolerar fracaso electoral. No fue fácil para él aceptar esta última postulación, incluso hubo que convencerlo, pero porque había una disyuntiva, ¿no? O sea, soy yo el elegido, el único en el APRA que puede llevar al poder, pero por otro lado, él repitió los últimos años que la vigencia de un político era de 30 años y que él ya había cumplido ese ciclo. Además, oyó decir toda su vida, y lo cuenta en sus metamemorias, que caramelo una vez, caramelo dos veces, pero caramelo tres ya la gente no te lo va a soportar. Que cómo se te ocurre que vas a querer pasar por encima de Belaúnde, ¿no es cierto?, y tener un tercer gobierno. Pero aún así, escuchó más a la gente que le decía, postula que tú te la lleves. Entonces, en el camino, todos nos dimos cuenta, y él también se dio cuenta, de que acabó reuniendo todas las taras del político tradicional del siglo XX, queriendo encajar en la política del siglo XXI. Para evitar un desenlace bochornoso, recuerden que no alcanzó ni 5% de votación, él quería evitar eso, llegó a renunciar hasta 2 veces a esa candidatura. Me lo confirmaron las fuentes con las que hablé durante 6 meses, ¿no? Fuentes además cercanas a él en varios momentos de su vida, fuentes que además lo odiaban y lo amaban y lo odiaban con frecuencia a la vez. Lo cierto es que supe que llegó a renunciar, confirmé que llegó a renunciar 2 veces a esta candidatura que le pesaba, que era su derrota, ¿no? Pero el buró político
no se lo permitió, no le permitió renunciar. Y claro, estamos hablando del APRA, que si algo funciona en el APRA son las jerarquías, y Alan, para este tipo de situaciones, era un soldado más, así que tuvo que acatar. Con esto les quiero decir que tuve que estudiar al APRA también, ¿no es cierto? Hablar de Alan, escribir sobre Alan es estudiar al APRA, estudiar con cuaderno y lapicero, y con pizarra, y luego estudiar a Aya de la Torre, ¿no es cierto? Y sobre todo esta forma de ser criado en el partido. ¿Cómo es ser criado en un partido como el APRA, ¿no? Incluso al final de sus días, mejor dicho, a lo largo de su vida, el APRA fue para Alan una partida de nacimiento, luego un lastre y finalmente una camisa de fuerza. Eso es en resumen mi crónica. Pues, ahora, es sumamente curioso que esta muerte simbólica tenga que ver también con una de las, algunos llamarán virtudes, ¿no? Esta ambición de poder, otros la llamarán más bien la causa de su defenestración, pero esa tercera postulación es, digamos, el comienzo del fin. Habían cambiado también las condiciones. La justicia ya no era la misma, ya no era aquella que él podía manipular, que él podía controlar. Algo había cambiado profundamente en el Perú, ¿sí? Pero hay que entender también que una de de los miedos más profundos de Alan era justo el que tú has mencionado, Rafaela, ¿no? La humillación, a lo que siempre evitó, ¿no? Me gustaría ahora que conversásemos con Marco y luego con Francesca de Neri, pero con Marco, porque quisiera justamente hablar acerca de este enfoque personal. En el caso de Marco y de Francesca, ellos tuvieron la oportunidad, lo cuentan en el libro, de pasar tiempo con él, ¿no? De vincularse de diverso tipo. Bueno, Marco lo siguió en la campaña del año 2006 y era una cosa digna de película, de película de serie B, rarísima, extraña, un personaje realmente curioso, por decirlo menos, ¿no? Entonces quisiera que nos hablen un poco acerca de la parte más íntima, personal, a partir de ese vínculo que lograron. Podríamos empezar con Marcos, si te parece bien. Sí, a mí me tocó ver a Alan García, como digo en el texto, en la cumbre de sus poderes, ¿no? Y yo lo cubrí en la segunda vuelta del año 2006, cuando era obvio que iba a ganar. No había ninguna duda que él le iba a ganar en esa segunda vuelta a Ollanta-Humala. Tenía 10 puntos de ventaja, era el momento, ¿no? Y era el momento que él había estado esperando probablemente desde que se fue del Perú, ¿no? El momento en el que él llegaba y los peruanos no tenían otra más que votar por él. Y eso es algo que en medio de este ego inflamado que él tenía en ese momento, de llegar a un meeting y ser recibido, probablemente no, se me hace muy difícil creer que en el Perú alguna vez vuelvan a existir mítines políticos así, de ese calibre, con tantas pasiones desbordadas, con tanto fervor alrededor de una figura política, ¿no? Yo lo que vi en ese momento no lo he vuelto a ver y probablemente no se vuelva a ver, ¿no? Esta forma de hacer política tan a flor de piel, que él mismo hablaba además del contacto de la piel. Y entonces, para un personaje depresivo como era él, con tantos altos y bajos, esta especie de inyección de adrenalina permanente durante un mes, al contrario de la campaña del 2000, era totalmente el otro lado de la campaña del 2016, ¿no? Que se narra esta caída, él no quiere, ¿no? Esto es todo lo contrario, él sabe que va a ganar y sabe que es bueno en esto, sabe que es bueno, es un buen candidato, sabe que puede, es más, y la gente a su alrededor lo dice, ¿no? Dice, cuando él está hablando, yo me acuerdo mucho, cuando él hablaba, exigía un silencio a su audiencia, y su audiencia eran miles de personas
aglomeradas una encima de otras, y si había alguien hablando cerca le hacía, oye, alguien al público, ¿no? Pero alguien, o sea, no es alguien del... Obviamente también a la gente del estrado también la callaba, si era necesario, pero también a la gente del público, no soportaba. La frase de sus allegados era, al doctor no le gusta que interrumpan su sesión de hipnotismo, ¿no? Y entonces era... Y él lo sabía, ¿no? O sea, cuando eres bueno en algo y lo sabes y lo disfrutas y tienes un mes en ese rush, es algo digno de verse. Y sobre todo siendo el último de una escuela, ¿no? De una escuela que ya no existe, ¿no? No, digamos, yo coincido con León Moya en que el señor tiene probablemente muchas más sombras que virtudes, pero como personaje que representa una época también llena de sombras, creo que fue digno de verse, ¿no? Y yo me acuerdo cuando en esa campaña del 2016 yo hice un artículo que se llamaba El fin del mito, porque justamente lo veía ya de lejos, veía ese candidato y no, era irreconocible, ¿no? Era una persona completamente opuesta a la que yo había visto en persona, ¿no? Y una persona que disfrutaba hacer la campaña y que disfrutaba además recordar sus campañas anteriores, ¿no? Cuando él había sido secretario de organización del partido para la candidatura de Armando Villanueva, entonces se ufanaba de llegar a pueblitos controlados por la izquierda y tocarle la puerta a los dirigentes de izquierda de ese pueblito, y aparecía él, que tiene 1,90 m y no sé cuántos, con otros compañeros del mismo porte, en la puerta de la casa del dirigente de izquierdas, a las 11, 12 de la noche, decirle, mucho gusto, compañero, ¿no? Somos el comité, hemos venido aquí, mañana viene el compañero Villanueva del Campo, ¿no? Va todo en orden, ¿no? Entonces, claro, bueno, cualquiera desaparición, cualquiera... Y él contaba eso, ¿no? Contaba disfrutándolo, contaba, es un acto de matonería, pero él disfrutaba contar el acto de matonería y era en los códigos, además de la política de ese tiempo, válidos, ¿no? Entonces, es un personaje, yo estaba leyendo la entrevista que le hicieron a Santiago cuando le contaba que le habían propuesto el hacer el libro sobre Alan García. Que a ti Creo también, que es una idea que seguramente. probablemente todos los 10 hemos tenido, y los 10 seguramente hemos tenido el mismo baño de realidad que es imposible, ¿no? O sea, financieramente es imposible, tendría que tomarme años y viajar por el mundo para poder entregar algo que esté más o menos a la altura del personaje, ¿no? Que le haga justicia. Porque tiene muchas aristas, ¿no? Y yo elegí ver la arista que creo que hace comprensible el hecho de que el Perú lo haya elegido 2 veces presidente, ¿no? Porque además él era consciente de eso, o sea, él era consciente de que no era la primera opción de nadie, en ese momento al menos, no era la primera opción de nadie, pero también entendía que la política era así, ¿no? Y que la política, textualmente dijo, es ser útil a la gente, ¿no? Y en ese momento él era útil para Claro. detener a la amenaza chavista del año 2006 que representaba Humala. Claro, Y, claro. y eso me parecía tan lejano al ego colosal que asume que simplemente lo van a elegir pues que es él, que creo que yo creo que ese es un poco mi pequeño aporte al menos, es tratar de entender no, más que al personaje, el fenómeno. En efecto, Marco, claro, creo que una de las virtudes también de tu artículo es poder comprender este festival, esta especie de circo electoral, ¿no? En donde él es prácticamente el capataz, el dueño de todos los elementos que están ahí alrededor, como una especie de Zeus criollo, ¿no? Mueve aquí, mueve allá, se burla de aquí, corta cabezas aquí y allá, pero es muy curioso contraponerlo luego a la figura del Alan de 2016, en donde se encuentra, un famoso video de un meeting que él da en el norte del Perú, en donde hay
creo que 20, 25 personas alrededor, y él hace un gesto, ¿no? Un gesto que yo lo tengo muy marcado, ¿no? Y señala al organizador y dice, esto es un desastre, ¿no? Esto es un desastre, como si le cortara la cabeza, ¿no? Entonces ves a una especie de gran emperador, ¿no? Caído al menos en un momento de decadencia, casi locura, ¿no? Un Rey Lear ya un poco perdido en el espacio. Y eso es bastante dramático, ¿no? Es bastante dramático porque de algún modo hemos construido el pilar de nuestra historia política bajo los influjos de aquellas figuras que nosotros hemos respetado en su momento, sufrido en otros, y Alan era uno de ellos. Entonces, ¿qué nos queda a partir de eso? Ha quedado un vacío tremendo y lo podemos comprobar ahora con todos los pormenores que ocurren en el Congreso, ¿no? No hay más figuras, sí, tú bien lo has dicho, Marco. Pero quisiera indagar un poco más en ese aspecto personal, desde otra visión. Tú, Marco, pudiste ver el circo, pero el artículo de Francesca a mí también me impactó mucho porque habla más bien de cuando tuviste la oportunidad, Francesca, de más bien verlo en un momento bien, yo diría, un poco más transparente, ¿no? Cuando permaneciste con él esas horas. Cuéntanos, por favor, de esa anécdota, si te parece bien, Francesca. Claro, yo no estaba en el circo, estaba más bien en el recinto muy privado, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias, Johan, por la invitación a escribir el artículo. Yo casi me muero cuando me invitaste porque es lo que han dicho todos, ¿no? Bueno, sí, yo opté por la cuestión personal porque vengo de una familia cuyo padre era apristón y sus hermanos eran apristones, los de Negri eran apristones. Y mi mamá, en cambio, era totalmente antiaprista. Entonces, desde chica crecí con estas discusiones muy agrias, muy, muy agrias. Pero además, del lado de mi mamá, yo tenía un tío que era el que más quería de todos los tíos del lado de mi mamá, que es Nicanor Mujica, que fue el ministro de la presidencia de Alan García, que era un señor absolutamente bondadoso, que siempre había vivido con una austeridad franciscana, había estado en la cárcel muchas veces, se distinguía de ese clan familiar precisamente por su austeridad y porque tenía siempre el pulso pegado a lo que en esa época se llamaba el pueblo. Había esa conexión con el mundo popular que la familia no tenía. Además de todo, pues yo me acuerdo haber tenido tantas conversaciones con el tío Nicanor, que era un hombre que se preocupaba por cuando yo era chiquita, pues se sentaba a conversar conmigo, se podía conversar conmigo, hacerme chistes horas, ¿no? Entonces yo tenía estos dos recuerdos, ¿no? Los recuerdos heroicos de los de Negri, apristones, y la conexión del tío Nicanor, que luego me vine a enterar que era aprista. Yo, por supuesto, cuando era chica no sabía que era aprista. Bueno, cuando tuve la oportunidad de conocer a Alan, fue en 2001 a su regreso de Bogotá para su segunda campaña presidencial, cuando recordarán que surgió de las cenizas, ¿no? Porque él tenía, creo que 6% en las encuestas, el público le daba, creo que el 6% en enero, y en abril ya estaba pues en la segunda vuelta. Y el presidente de Transparencia, que era Rafa Roncaliolo en esa época, me invitó a participar de este gran debate, ¿no? Para mí era la oportunidad de estar en el meollo político. Y mi función era recibir a Alan García en el Hotel Marriott. Este es el debate presidencial entre Toledo y García. Cuando parecía que Toledo le iba a arrebatar el trofeo, ¿no? Después de haber estado subiendo como loco, Toledo, envalentonado con la marcha de los cuatro suyos, parecía que estaba muy cerca de llegar antes que él. Bueno, entonces, en ese debate, a mí me asignaron la tarea de recibirlo a Alan García en el Hotel Marriott, yo solita, y él con sus dos escuderos, que eran Otero y Castilla, y llevarlo por esos pasillos que me parecieron a mí entonces laberínticos, hasta el cuarto del maquillaje, sentarme con él, aliviar tensiones, imagínense, aliviar tensiones de Alan García, aliviar tensiones, conversar con él, en fin, distraerlo para que llegara a la plataforma fresco y
y no conflictuado, ¿no? Mis compañeros me decían, qué lechera eres, porque a ti tu chamba es cero. Él va a hacer toda la chamba, él es tan seductor, es tan conversador, que tú no vas a tener que hacer nada. Y fíjate que nos capacitaron duro, ¿ah? Con todo detalle, muy meticuloso fue el encargado de capacitarnos. Yo tenía Física y psicológicamente, preparándolos. Así es, yo tenía un protocolo muy claro que cumplir. Bueno, y cuando llegó, por supuesto lo estuve esperando en la puerta media hora antes, tenía 9 meses de embarazo yo, o sea que verdaderamente era una odisea. Creo que mi hijo nació la semana siguiente del susto. Cuando llegó Alan García, yo estaba ahí tranquilita esperándolo, ¿no? A este hombre simpático del que me habían hablado, y no me imaginé una figura tan gélida y tan tóxica. O sea, yo verdaderamente lo sentí tóxico desde el momento en que bajó del auto. No me saludó. Yo muy amablemente seguí el protocolo. Él no me saludó, no me respondió el saludo, no me respondió a ninguna pregunta, y me miraba con ojos siniestros. Y esto que acaba de decir Marco, estos actos de matonería, y también lo que ha dicho Rafaela, me gustaría articularlos, ¿no? Porque Rafaela habló del hombre mesiánico, del que se sentía elegido para ser el que llevaba al APRA al poder y ad infinito, ¿no? Esta cuestión mesiánica y esta cuestión matonesca, creo que yo las vi en esa media hora que estuve con Alan García, porque lo que sentí con su indiferencia y con su mirada malosa, además era como que si yo no existiera. Yo en verdad no existía ahí. Yo era una cucarachita que él podía aplastar en cualquier momento, así lo sentí. Entonces lo que sentí fue que él estaba gozando de ese poder de impregnar el ambiente con toxicidad, con su cosa tóxica. Es el goce, ¿no? Que va más allá del placer, el goce de lo tóxico. Eso es lo que yo sentí, que él estaba gozando, aplastándome sin palabras, aplastándome solamente con su mirada. Bueno, cuando terminó mi chamba, lo llevé a la sala de conferencias donde iba a hacer el debate, y yo no podía entrar, pero sí me quedé en la puerta. Rafa me lo permitió quedarme en la puerta para mirar qué pasaba. Y a mí me impresionó cómo, desde el momento en que subió a la plataforma, era el Alan de la Plaza San Martín, que todos habremos visto algún video. Ese Alan de la Plaza San Martín, que es su discurso inaugural cuando llega de Bogotá, también es algo que a mí me sedujo, ¿no? El tío Nicanor, más los apistones de Negri, más ya el discurso en la Plaza San Martín, el que se manda con el soliloquio de Segismundo, ¿no? Es fabuloso. Segismundo, claro. Tan cálido, tan aparentemente asequible, sonriente, con una gama de emociones profundas. Alan, de haber sido este pata absolutamente gélido, en la plataforma de pronto se convierte en un actor consumado de emociones con las que el público se podía identificar. Entonces yo sí veo aquí algo, pues, ¿no? Aquí veo esa capacidad más que capacidad, es ese goce de controlar el ambiente según sus propios cálculos, sin importar qué va a arrollar en el camino. Eso es lo que yo quería decir. Interesante y perturbador a la vez, ¿no? Mi hijo nació con cara de susto. No lo llamaste Alan, espero. No. Yo quería ahora continuar con Santiago porque en el artículo que él escribe acerca de estos caminos que divergen entre la figura de Pola y Campos, con quien Alan había sido había estado tan vinculado, y luego el camino de Alan, es historia de dos ciudades, ¿no? Son dos universos que en un momento se separan, pero que y terminan en caminos tan contrapuestos, pero tienen también a la vez bastantes similitudes, ¿no? Es curioso, creo que lo que más me atrae, Santiago, ahora te doy la palabra, es precisamente eso, ¿no?
como uno puede rastrear el germen de lo que realmente ambicionaba desde muy, muy joven el pequeño Alan, digamos, ¿no? Que luego comienza a trazar su propio camino hasta encontrarse luego con esta figura de Polay, a quien termina acudiendo en una situación muy puntual, ¿no? ¿Podrías, por favor, comentarnos acerca de eso? Sí, en efecto, yo me remonto un poco más atrás a una historia que se ha contado pocos, sobre todo porque a Alan no tenía ningún interés en que se cuente esta historia. Pero es muy impresionante cómo el paralelo de la vida de Alan García con la de Víctor Polay, el líder del MRTA, con el que comienzan su vida política juntos y son amigos, forman parte los dos del círculo íntimo de Haya de la Torre, en un momento además muy especial, porque después de ser un partido revolucionario y rebelde durante 30 años y perder en todas sus rebeliones y ser derrotado en todos sus intentos de toma del poder violenta, en los años 60 Haya está ya agotado y el partido está agotado y los padres de Víctor Polay y de Alan García están agotados, se han pasado la vida entrando, saliendo de la cárcel, tienen revólveres en las casas, están listos para pegarse un tiro con quien haga falta, sea la policía o la izquierda. Y este partido ya no puede más y decide que tiene que ingresar a la vía legal y hacer las alianzas que ha despreciado siempre con los partidos, incluso con los partidos que los han perseguido, con tal de entrar en el sistema y ganar el poder con unas elecciones y ser un partido del sistema, del orden que han tratado de tumbar durante tanto tiempo, ¿no? Y esto es perturbador para todos los que vienen de la historia de sublevación. Por ejemplo, el padre de Polay y todos los miembros de las viejas, importantísimas revoluciones como la del norte en los años 30, ¿no? Pero además con tan mala suerte que luego entra Velasco y ya no va a haber elecciones. Entonces, y Velasco empieza a hacer todas estas cosas que ellos dijeron que iban a hacer. Así que hay una especie de movimiento interno dentro del APRA para acabar con Haya de una vez. Es muy fuerte, es muy poderoso, es el patriarca, pero es necesario un golpe de timón. Y Haya, con muchos trabajos, logra sostenerse, pero ya no cree en el partido, ya desconfía del partido y de las correas de transmisión desde el liderazgo hasta las bases. Entonces nombra un grupo de chicos muy jóvenes, hijos de históricos dirigentes, que le tengan lealtad absoluta, que hayan crecido con él como Dios y que lo contacten de manera personal y directa con las distintas secciones y con los distintos comités del partido aprista en todo el país. Y este comité se llama Buró de Conjunciones, un nombre que no dice nada. Sí, claro, absurdo. Un nombre que es cualquier cosa, pero son estos chicos de Haya. Y los papeles del Buró de Conjunciones son donde aparecen por primera vez el nombre de Víctor Polay y de Alan García juntos, ¿no? Formaban ellos parte de este grupo. Y entonces, luego, lo que ocurre es que cada uno de ellos representa las dos almas del partido aprista. Polay quiere recuperar el partido revolucionario y Alan quiere ser el perfecto elemento del sistema, el hombre que está criado y formado para ser presidente, que hace todo lo que se tiene que hacer para ser presidente. Y por eso mismo coinciden en Europa también, que es donde su amistad se vuelve más importante, ¿no? En Europa, en los años 70, Alan viaja para estudiar, para prepararse y volver a la carrera política. Y Polay viaja porque ya está poniendo bombas y haciendo atentados en pequeños grupos rebeldes apristas y sus padres lo mandan a España para ver si lo
si lo regeneran, y si en España supuestamente, ¿no? Y sí, pero claro, España no era tan grave, pero es que después se va a París. Y también Alan va a París. Y los dos, sin un centavo, son compañeros de correrías, sin un mango, sin un céntimo, por Europa, van a Ginebra, tienen trabajos de cargadores de maletas, de obreros, para conseguir un poco de plata. Se van moviendo juntos por Europa. Cuando lo botan a Alan de una casa, Pollay lo recibe en su residencia de estudiantes. Pero es ahí mismo también donde sus caminos divergen, ¿no? Y Alan se vuelve parte del partido y Pollay se acerca a la izquierda revolucionaria latinoamericana de París. Y entonces, 10 años después, se convierten en los enemigos, en generales enemigos, ¿no? En Alan en presidente y Pollay en líder del MRTA. Y esto es algo que le cuesta a los dos ver como algo que no sea personal. Las fuentes que entrevisto en la crónica creen que Pollay, me citan a Pollay diciendo, ¿por qué Alan me odia? Porque estoy preso. Pollay siempre cree que Alan le quiere hacer daño porque lo odia a él. Y Alan cree, cuando se secuestra a Héctor Delgado Parker, que lo mandó a hacer Pollay para fastidiarlo a él, porque es su compadre. Pero en todo este mundo de apristas que son como una gran familia, todas las relaciones siguen siendo cercanas. Entonces, la hermana de Pollay es esposa del ministro de Salud de Alan. Alan le manda mensajes a Pollay a la cárcel a través de su hermana. Pollay le devuelve los mensajes y hasta el final de su vida Alan le deja caer a la familia Pollay que algo hará por el compañerito. Se siente no le cabe en la cabeza, tiene que seducir a esta familia de aprista. Es evidentemente falso, no va a hacer nada, pero él necesita, ellos siguen siendo los apristas y él tiene que tenerlos tranquilos y contentos, ¿no? Entonces es una historia casi de película, de dos vidas paralelas, de dos amigos que se convierten en enemigos mortales, pero sobre todo una cosa lo que más me impresiona a mí es que si durante toda mi vida alguien me hubiese dicho que uno de los dos iba a morir por arma de fuego y el otro iba a acabar preso, jamás habría adivinado cuál era cuál. En lo que se reveló, ¿no? En la realidad. Totalmente cierto, Santiago. Es bastante curioso cómo esas historias divergen con pequeños golpes de efecto también de cada uno, ¿no? La parte en la que cuentas, por ejemplo, cuando se escapa Pollay pocos días antes, ¿no? Eso fue muy interesante porque pasó a la historia, y todavía me lo dice mucha gente a raíz de publicar esta crónica, mucha gente me explica muy convencida que Alan ayudó a Pollay a escaparse. Pero por mucho que fuesen amigos y lo quisiera ayudar, seguramente había una manera de hacerlo escapar sin que se escapen otros 80. No era necesario ayudarlo tanto. Pero esta sombra de amistad le pesó a Alan García, y es una sospecha de su cercanía a Pollay que siempre le trajo problemas, cuando en realidad, por lo menos según Pollay, él trató de acelerar el escape por el túnel para escaparse con Alan en el gobierno, para hundir a Alan, para que se demostrase el desastre que era Alan en términos de seguridad, que no era capaz ni de controlar una cárcel, ¿no? Es fascinante cómo los dos se ven todo el tiempo como el que ellos pudieron ser. En realidad, 2 o 3 casualidades históricas y cada uno de ellos había sido el otro. Y este eco de uno en el otro es en el fondo la historia del APRA. Interesante, Santiago. Yo quería ahora conversar con Sonia Goldenberg, quien tuvo también, iba a decir privilegio, tuvo la oportunidad de entrevistar a Alan en el año 85, y además cuenta una anécdota, Sonia, que
pediría por favor que también la reveles aquí con mantilla y con el lapicero, por favor. El lapicero que le hace recoger a mantilla. Si estás ahí, Sonia. Sí, acá estoy, ¿me escuchan? Un poco de eso. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Ya, prefiero saludos a todos, gracias por estar conectados, prefiero que me escuchen a que me vean porque la conexión no estaba muy buena. No, sí. Ahora te escuchamos muy bien, Sonia, perfecto. Sí, la historia del lapicero es algo que si yo es impactante, me lo cuentas no lo hubiera creído, ¿no? Porque estaba por empezar la entrevista, todo muy bien. Y Alan, que me imagino que quería impresionarme, ¿no? Tira el lapicero a lo lejos y le pide a Mantilla que se lo traiga, y literalmente Mantilla va y le recoge el lapicero, ¿no? Y después continúa la entrevista, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Pero yo quería aprovechar que estemos aquí todos conectados para hacer algunas reflexiones, ¿no? Que la primera conclusión al leer el libro, y sin necesidad de leerlo, es que Alan es el político más odiado. Incluso diría que es más odiado que los Fujimori, padre e hija. Y también que llama la atención que la atención pública en torno a García gira en torno a los escándalos de corrupción. Y a veces se menciona de paso el tema de violaciones a los derechos humanos, cuando su primer gobierno, pueblos enteros fueron masacrados, y estamos hablando de un expresidente vinculado directamente con crímenes de lesa humanidad. El caso más ignominioso y el más macabro es el Holocausto en los penales, una de las páginas más negras de nuestra historia, donde él fue protagonista, ¿no? Y tiene una responsabilidad ineludible, y sobre esta historia yo decidí escribir porque además me tocó cubrirlo cuando yo me iniciaba como periodista. Pero más allá de Alan, ¿no? Yo me he preguntado muchas veces por qué somos una sociedad donde se perdona y se olvida el asesinato, incluso el asesinato en masa, pero nunca el robo. O sea, hay un fervor de la lucha anticorrupción, toda la atención pública gira en torno a eso. Y yo me pregunto, ¿y los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad? Hay tantos casos que siguen pendientes, sin la atención de los medios, casos de hace más de 30 años, ¿no? Con el dolor que esto representa para los familiares, que no tienen justicia y que sufren en silencio. O sea, la prueba, ¿no?, más palpable es que Daniel Urresti es el que está procesado por el asesinato de un periodista, es el congresista más votado. Y el periodismo, ¿no?, lo trata como un bufón, no parece importarle mucho este detalle cuando está acusado y siendo procesado todavía por el asesinato de un colega nuestro, de un periodista, de Hugo Bustillos, con quien yo trabajé, dicho sea de paso, era que he conocido muy bien, ¿no? Y realmente lo admiro mucho porque era un periodista que denunciaba tanto las atrocidades de Sendero como las de los militares. Y él sabía que se estaba jugando la vida y que lo iban a matar, y de hecho eso ocurrió. La otra cosa... Sonia, perdóname, sí. ¿Y por qué crees que ha virado la justicia peruana más bien hacia los requerimientos por el tema de la corrupción, y se han dejado atrás los temas de lesa humanidad, como bien mencionas? Es muy importante. Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Y es algo que llama la atención. Somos una sociedad que que legítimamente, ¿no? Hay un clamor de justicia en la lucha anticorrupción, porque tenemos pero hemos olvidado los casos de derechos humanos que no tienen ninguna atención del público. Yo creo que realmente es algo que, si uno lo piensa, llama la atención, ¿no? ¿Por qué no se perdona el robo y sí se perdona crímenes de lesa humanidad? O sea, es una pregunta yo creo que todos tenemos que hacernos. Yo creo, Sonia, que sí, de hecho te quedas corta. Es que creo que no se han olvidado esos crímenes. Creo que los felicitan. Es decir, creo que para una parte importante de la población eso es lo que hizo bien. Eso es más escalofriante todavía, ¿sí?
Claro, porque Daniel Urresti ha sido premiado, ¿no? Es el congresista más votado y está entre los posibles, podría ser incluso presidente, eso me parece aterrador, ¿no? Pero es uno de las personas que va a candidatear para ser presidente, ¿no? El próximo año. Entonces, digamos, eso es algo que yo creo que nos debería preocupar, porque muy bien que nos interese luchar contra la corrupción, pero ¿cómo podemos dejar de lado estos crímenes que no porque los olvidemos han dejado de existir, ¿no? Y existen para estas familias que ahí están esos casos y parece no interesarle mucho esto a la opinión pública. Por supuesto, Sonia. Quizá hay un lastre, ¿no? Que es el lastre que cargamos de hace tanto tiempo, de buscar esa figura que imponga el orden por sobre todo y que no le importe matar gente con tal que exista un orden. Ahora, ¿cuál es el orden que queremos, que estamos buscando, ¿no? Últimamente, a raíz de la pandemia, parece que el orden económico es el que prima. Entonces, quizá por eso castigamos al que roba, pero al que mata, bueno, con tal que no evite el progreso, parece que no es incómodo del todo, ¿no? Pero eso es algo que viene de largo, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Sí, antes de la pandemia, ¿no? Es algo, yo creo, a mí, bueno, como periodista siempre he cubierto mucho casos de derechos humanos, es algo que personalmente me parece que digamos, que realmente llama la atención sobre el tipo de sociedad que somos, ¿no? Que realmente se perdona, se deja pasar inatendidos, nos olvidamos de crímenes terribles, pero el robo sí, no se perdona, ¿no? Cierto, es muy cierto, Sonia. Yo quería abrir los micrófonos a las preguntas que tengan los participantes. Si alguien desea, puede levantar la mano y preguntarle aquí a los autores, a Sonia, a Marco, a Francesca, a Rafaela, y para tratar de hacerlo ordenado, como ya todos vivimos con el Zoom, como si fuese la nueva televisión. Por ahí veo una pregunta, la manita de Zoom. Johan, ya tenemos a dos personas acá que están levantando la mano. Le voy a dar paso a Julio Corcuera. Perfecto. Sí, por favor, adelante. Más bien, les pediría solamente ser muy puntuales con las preguntas, ¿sí? De pronto podemos tener unas 3 o 4 y tratar de ser lo más puntuales posible, por favor. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Bien, Está un poco intermitente. Está un poco intermitente, Julio. Pero ¿puede darme paso a la intentémoslo. otra pregunta? Debo hacer un cambio aquí de pronto. Perfecto, pasemos a la otra pregunta. Un cambio. Muy bien. ¿Quién Pasamos era? a Fortunata. Fortuna Cali. Fortunata. A ver. Muy bien, Fortunata. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Una está? pregunta y un comentario breve. Todos los participantes en este libro, los autores, están de acuerdo en lo negativo, en lo terrible que fue García. Sonia creo que es la única que le da aspectos positivos en su último gobierno, sobre todo en lo económico. Y quería saber si hay otras diferencias, porque las coincidencias están ahí, están al aire, pero si hay discrepancias entre todos ustedes. Esa es mi pregunta. El comentario breve es que creo que es la cultura política del país de pensar en los aportes económicos y desvirtuar los derechos humanos. Me parece que están ahí escritos, pero han sido ignorados a través del tiempo, a través de toda la historia del Perú. En lo que yo recuerde, me crié ahí, he regresado muchas veces, y siempre es la ley y el orden, antes que la justicia o la legalidad, vamos a decir. Gracias. Muy bien, Fortunata, muchísimas gracias.
¿Quién quiere...? Julio. Bueno, yo creo que yo no hablo mal de Alan. Creo que mi crónica, como no habla de sus gobiernos, habla de antes. Creo que más bien, o sea, no es una historia. Es trampa, Santiago. Pero retoma algo que a mí me parece muy interesante en ambos, que es esta idea de los 60, 70, de que para cambiar el mundo uno tenía que ser un gran líder, que era lo que generaba gente como Alan o gente como Polanyi. Yo creo que hoy en día pensamos que todos tenemos que hacer cosas, no seguir a un gran líder, y que esos grandes líderes fueron muchas veces peores que lo que combatían. Pero creo que retrato a dos chicos que son todavía unos jóvenes idealistas y que quieren cambiar las cosas porque todavía no han alcanzado el poder en la mayor parte del planeta. Sí. Yo quería, si me permiten, retomar el comentario de Fortuna. Sí, por supuesto. Para preguntarnos, ¿no?, si podemos reconocer algún mérito a expresidentes a los que odiamos. Todos, digamos, no queda, está fuera de discusión, ¿no?, de que Alan ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, que está envuelto en escándalo de corrupción, pero ¿podemos reconocerle alguna cualidad, algún logro? Fujimori, ¿no?, fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad y corrupción. ¿Podemos reconocerle que acaso que logró sellar la paz con Ecuador, poner en orden la economía, acabar con Sendero? Mérito también de la última etapa del gobierno de Alan. Yo pienso que he sido muy severa con Alan García por su responsabilidad directa en la masacre de los penales, pero me pregunto, ¿puedo darle un crédito por lograr el diferendo con la Haya, por haber hecho una reforma de la educación, además del tema económico, pero esos... Y yo también me pregunto por qué somos el país del mundo que castiga con mayor severidad a todos sus expresidentes. Todos van presos o se suicidan como Alan para no ir preso, para no ser humillado. Y aquí quiero marcar una diferencia, porque Alberto Fujimori está preso, pero fue sentenciado. Los Humalas han estado 9 meses presos sin haber sido siquiera acusados. Bueno, Toledo se escabulle y finalmente está preso en el exilio. Tenemos a PPK, octogenario, que fue impeached, no sé, no tenemos una palabra para eso, pero de una manera muy expeditiva, y al día siguiente está preso, casi se muere en el hospital, está en arresto domiciliario, pero el fiscal Pérez, incluso en plena COVID, quería volverlo a meter preso. Y algo que parece un detalle, pero no es un detalle que yo quiero remarcar, es que Alan iba a ir preso sin haber sido siquiera acusado. Eso no es un detalle. Es algo que se pasa por alto como si no importara, y por eso para mí su suicidio, el suicidio de un expresidente 2 veces ungido por el voto popular, no es un hecho anecdótico, sino muy perturbador, ¿no? Porque hay algo trágico en general en el destino de los presidentes de Perú, ¿no? Terminan derrocados, exiliados, presos o linchados, pero Alan es el único que se suicida. Sí, por supuesto. Por ejemplo, Lula estuvo preso, pero estuvo sentenciado. Sale por otro tema, pero estuvo preso, sentenciado. Fujimori fue sentenciado en un juicio que todos hemos visto por televisión. Entonces hay una diferencia con lo que hacemos ahora en el Perú con todos nuestros presidentes, ¿no? Lo dejo ahí. Muy bien. De pronto Rafael o Marco o Francesca, ¿tienen algo que decir al respecto? Que quiera. Yo quería decir que yo he hecho un poco también la misma trampa de Santiago, ¿no? Yo he hablado del Alan pre-gobierno, ¿no? Pero pre-segundo gobierno. Y allí yo al menos intento en el texto reflejar esa contradicción, ¿no? Porque es una contradicción a nivel nacional, el hecho de que el que haya sido probablemente el peor presidente de la memoria reciente, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, en el Perú, lo hundió sin ningún atisbo de
duda, ¿no? O sea, su primer gobierno fue, nadie lo defiende ni él, ¿no? Y aún así iba a regresar al poder, ¿no? Y yo creo que hay que hay que tener una personalidad francamente descollante para poder asumir ese reto, enfrentarlo y superarlo, ¿no? Y también como nación, creo que también dice mucho de nosotros que le hayamos dado esa oportunidad a alguien que hizo todo eso, ¿no? No solamente los actos de corrupción, sino también, como bien dice Sonia, las múltiples violaciones de derechos humanos, que probablemente yo también creo que no son realmente un factor que pesa en contra muchas veces en el Perú, sino al contrario. ¿Qué pasó? Yo creo que yo creo que sí tiene que ver con el hecho de que él era una persona, al margen de que sus cualidades intelectuales no sean realmente, ¿no?, las que sus seguidores dicen que son, porque la verdad es que sus libros son ilegibles, ¿no? No se puede, o sea, pero al margen de eso, yo creo que él no, ya no sé dónde lo he leído, ya me estoy confundiendo de tantas cosas, pero claro, él, por ejemplo, quería reivindicar la oralidad ante la Real Academia Española, ¿no?, como una especie de rubro intelectual, porque él se sentía muy cómodo allí, y era obvio que no se sentía muy cómodo en la labor intelectual escrita, ¿no?, en la abstracción normal del trabajo académico. Y él, entonces, sí era una persona brillante en un aspecto, ¿no?, en algunos aspectos de la vida, y muy brillante, ¿no? Entonces, y eso creo que no sé si sedujo a un país o tenemos una relación tóxica como cualquier persona que termina con su pareja y jura que nunca más, ¿no? Y le pegó, le sacó la vuelta, y vuelves, ¿no? Y vuelves porque así es, ¿no? Porque así somos de contradictorios los seres humanos, ¿no? Y quizás el Perú también es así de contradictorio. Sí, bueno, curioso. Francesca, Rafaela, no sé si quieren hacer algún comentario al respecto antes de pasar a la pregunta de Julio. Yo paso después de Rafael, entonces. Okay. Quería apuntar solamente que también he hecho la trampa de Santiago y de Marco. Todos lo hemos hecho. Lo estamos admitiendo en este momento. Pero es que a mí lo que no me interesó en ningún momento mi personalidad del personaje, ¿no? O sea, se te está cortando. Rafaela, Alan, se está cortando. Lo he dicho, se sentía el elegido, pero también se sentía incomprendido. Era como Bolívar, su figura, su máximo referente para él, histórico, era Simón Bolívar, el hombre que acabó olvidado, ¿no es cierto?, diciendo, hice tanto por el continente y así me pagan, ¿no? Entonces Alan también tenía esa idea hasta el final de sus días. Era, si yo hice todo por este país, ¿por qué nadie me lo reconoce? Y a partir de ahí se descubre todo un tema de lo que para él significaba el poder, ¿no es cierto? El poder, además, el poder que podía significar, el poder para él significaba tener un lugar en la historia, o si no, ¿para qué vives? ¿Para qué estás acá? ¿No? Eso es un poco, quería apuntar eso simplemente para Fortuna, que tenía esta duda con respecto a los textos, ¿no? Muy bien, Rafaela. Pasamos a Francesca para luego ir a la pregunta de Julio, por favor. Mira, muy brevemente, un poco respondiéndole a Sonia, ¿no?, acerca de por qué los peruanos tendemos tanto a odiar a nuestros expresidentes. Y Sonia menciona algunos puntos posiblemente positivos del régimen de Alan García. Pero yo lo que diría es que
hay que considerar que esta es una cultura de la desconfianza. La cultura peruana, la cultura criolla, la cultura andina, es una cultura esencialmente de la desconfianza al otro. Y esa desconfianza, como tenemos un régimen presidencialista, ¿no es cierto? El poder se concentra en la persona del presidente, todo ese odio emposado y decantado a lo largo de siglos se vuelca en el presidente. Y creo que la desconfianza se ha ido exacerbando en el Perú a medida que hemos tenido más acceso, gracias a la tecnología y definitivamente gracias también a la globalización de los derechos, de la cultura, de los derechos humanos, ¿no? A medida que hemos tenido más acceso a documentos, informes, testimonios, que nos hacen entender mejor qué es lo que hay detrás de las bambalinas del poder, claro, eso termina exacerbando el odio, la desconfianza. Y lo que nos queda en la memoria del gobierno de Alan García es que es un gobierno coimero y criminal. Eso barre, margina, desplaza los puntos sectoriales positivos que pueda haber habido en su segundo gobierno. Yo no creo que haya habido ninguno, sobre todo no en educación, pero esa sería mi respuesta, ¿no? Ok, bueno, es un punto para el debate. Continuamos, por favor, con Julio. Nos está agarrando un poquito el tiempo. Sí, Julio, por favor. Mil gracias, es puntual. Yo solo quería precisar que yo he disfrutado muchísimo el libro, en verdad me ha hecho buena parte de la cuarentena, he disfrutado mucho este conversatorio. No obstante, tengo dos inquietudes que para mí son curiosidades valiosas. Primero, ¿ustedes calificarían estos trabajos como ensayos, historiografía, una nota simplemente periodística, una especie de conversación? Si yo la uso para citar un trabajo, ¿cómo qué debería comprenderlo? ¿Es de pronto un exorcismo personal respecto de una figura polémica? Mira, ¿qué cosa es? Sí me dejo entender, ¿o es una nota para reiterando que lo he disfrutado muchísimo, quiero saber por dónde es que yo debo mirar? ¿Es una verdad, como la que presentó Santiago Roncagliolo, no conocida, que se quiere revelar en esos términos? La segunda pregunta es, yo disfruté muchísimo el artículo de Santiago, el de Marcos y Fuentes, el de León Moya. Para ser concreto, solo el de Gabriela Wiener no me gustó. Todos los demás me parecieron muy buenos, pero mi pregunta es la siguiente. Yo tuve como no hay tiempo, prefiero ser bien directo en eso. Yo tengo una sensación. Hay gente que admira, Alan no pasa desapercibido. Hay gente que admira a Alan, pero no es aprista. Ojo, o sea, lo admira, pero no es aprista, no milita y demás. Mi pregunta es, la sensación que tengo de acabar de leer el libro es que todos los que escriben tienen un rechazo a Alan García. ¿No se pasó en algún momento la idea de traer a alguien que admire no siendo aprista? Porque naturalmente todos tenemos opiniones. Y como dijo Francesca de Negri, de pronto hay personas que opinan que fue un gran gobierno. En efecto, yo he escuchado gente que dice eso, que cree así. Entonces, mi pregunta es eso. ¿No faltó un matiz o estaba pensado así? Me lo preguntaba cuando acabé de leerlo. Felicitaciones por sus trabajos, felicitaciones por el libro. En verdad ha sido sumamente grato. Muchas gracias, Julio. Bueno, hay varias partes en la pregunta. La primera es, ¿qué han escrito, chicos? Si tuviesen que decirlo en 2 o 3 palabras. Yo quería decir una cosa, ¿no? Que me da pena porque yo me he esforzado particularmente en que no se note que detesto a Alan García. Eso es lo que te iba a decir, Marco. O sea, creo que no lo he conseguido, he fracasado. Yo también estoy preocupado. Es una historia de 2 chicos idealistas. O sea, yo lo que he hecho es una crónica periodística de mi experiencia siguiendo a Alan García durante 30 días, ¿no? Y mi confrontación de su imagen con la realidad que yo tuve delante de mí y con lo que la gente pensaba, ¿no? Y obviamente yo nací en los años 80 y yo tuve 2 cumpleaños con apagón. Entonces, claro, obviamente yo tengo un sesgo contra Alan García, como imagino mucha gente, ¿no? Y sobre todo en ese contexto, de pronto mucha gente se lo perdonó después del segundo gobierno, ¿no? Que favoreció a un sector de la población, pero honestamente yo intenté al menos, no me propuse hacer un texto en contra, ¿no? Y creo que por eso evité, cuando me dijeron, oye, ¿quieres hacer algo sobre Alan? Evité hablar de sus gobiernos,
porque tendría que haber entrado en una cosa que además creo que todos podemos coincidir en que es un primer gobierno terrible y un segundo gobierno que estuvo bien, ¿no? Y que podemos discutir en todo caso, ¿no? Que se puede discutir, que no es tan en el que que la sanción de la historia no es tan drástica ni tan unánime, ¿no? Entonces, eso es por mi lado. Ok. ¿Quién más se va a lavar las manos? Yo diría que escribí un reportaje, una historia, y una historia no es a favor ni en contra. Las cosas que dicen las dicen las fuentes, o el propio Alan, que también cito como fuente a partir de sus memorias. Y las buenas historias justamente son las que muestran los claroscuros de los personajes. Como ha dicho Marco, somos de la misma generación, yo no tengo un gran recuerdo de los 80, pero me parecía bastante irrelevante mi opinión sobre el Alan de los 80. Me parecía mucho más interesante contar una historia que estaba medio en el aire, pero que nadie había puesto en palabras, ¿no? Y buscado las fuentes que estuvieron. Y yo creo que eso es lo que más nos ayuda a comprender la historia de un país, leer sus historias, leer las historias de sus personajes, de sus políticos, de sus personas, las personas que han marcado su historia, y en las historias siempre hay claroscuros. ¿Y en tu caso, Francesca? Ya, yo solamente decirle a Julio que, claro, esta no es una colección de ensayos de politólogos. Cuando Johan me llamó, porque me asusté, porque dije, yo ni soy politóloga, ni alanista, ni nada, ¿no? Entonces son historias que parten de un recuerdo, de una impresión, o de un contacto muy personal. Y yo creo que además ese es el truco de contar una historia, ¿no? A partir de algo muy específico, luego se irradia hacia verdades que pueden ser universales o no. En el caso de mi artículo, yo simplemente me centré en esta discrepancia entre imágenes muy favorables que recibía, por un lado, imágenes de familiares, ¿no? Y ese único momento de contacto personal que tuve con Alan García, en el que todas esas imágenes se desmoronaron y dieron a luz a un monstruo, a un monstruo personal. Y fue el espacio adecuado para elaborarlo, ¿no? Es algo que yo no había elaborado personalmente. Eso es. ¿En tu caso, Sonia? Bueno, yo escogí una historia que realmente creo que ha sido muy dura, implacable con la historia de los penales, porque no cabía otra cosa, y además una historia que conocía directamente y que pienso que, a pesar de lo ignominiosa que fue esa historia, no, es una historia que se menciona por ahí, pero no es, o sea, uno piensa en Alan García, no, sí piensa en los penales, pero de paso, ¿no? Y por eso mismo, ¿no? Como dijo Fortuna, yo me he esforzado en reconocerle los méritos que le podía reconocer precisamente porque había sido tan dura. Y yo creo que al margen de que todos odian a Alan y al margen de todos los delitos, crímenes que puede haber cometido, yo creo que somos un poco mezquinos nosotros de no reconocer logros que han hecho expresidentes que tienen un récord atroz de derechos humanos y de corrupción, pero que han dejado ciertas cosas que yo creo que tenemos que reconocer. Por ejemplo, Fujimori selló la paz con Ecuador, ¿no? Puso en el orden la economía, el desastre que había dejado Alan, y cerró el tema con Sendero. O sea, no son cosas insignificantes. Y lo mismo con Alan. Yo creo que él realmente, quería ser presidente porque le gusta el poder, pero él quería, de alguna manera, saldar el desastre que nos dejó y hizo cosas que en perspectiva, si pensamos en logros que han tenido otros expresidentes, el haber logrado vencer el diferendo en La Haya no es un logro menor, ¿no? Muchos acuerdos comerciales, la economía importa, ¿no? No es y también en la reforma de la educación, es algo muy difícil de hacer y lo hizo su gobierno. Entonces yo creo que deberíamos ver también no solo las sombras, sino también las luces, que es mucho más difícil hacerlo, pero yo creo que
si alguien evalúa a un expresidente, tiene que realmente encontrarse ahí algún logro, ¿no? No podemos ser lapidarios solamente, hay que ver también que es posible tener un pésimo récord, y si lo veamos a las personas, ¿no? Un asesino no es solo un asesino, hay algo... Y bueno, por eso yo hice ese esfuerzo, y Marco, Rafaela, Santiago realmente han contado historias sin entrar a ese tema, ¿no? Pero yo realmente pensé que debía reconocer los méritos de Alan. Creo que es importante no soslayar. Esa es mi opinión. Muy bien, ¿y en tu caso, Rafaela? En mi caso, en algún momento temí que me pudiesen decir, ay, qué buena gente eres con Alan, ¿no? O sea, todo lo contrario. Tampoco es que sea todo lo contrario, sino que, a ver, dos cosas claves. Uno, traté de hecho no opino, mi opinión no interesa, no existe en la crónica, es una crónica además, o un perfil político, si se quiere, que se basa 99.9% en las fuentes, ¿no? Utilicé más o menos 8 o 10 fuentes durante 5 o 6 meses obsesivamente. Entonces, y además fuentes, como le he contado hace un momento, pues muy cercanas, que lo odiaban y amaban a la vez. Entonces eran las fuentes, ¿no? Eso me sacaba a mí por completo y encallaba toda la información de mi texto en las fuentes. Y lo otro es que el ángulo humano, la personalidad de Alan fue también un poco mi obsesión. Por sus contradicciones, ¿no es cierto? El estatista de los 80s, 90s, al de derecha de su segundo gobierno, ¿no? Su temor al ridículo de la derrota, que además se repite en varios momentos de su propia vida política, ¿no? Es eso, el lado humano del político. Ok, la última pregunta de Julio, creo que me involucra directamente. ¿Por qué no traje a... No, ¿cómo era, Julio? ¿Por qué no convocamos a no apristas que admiraran a Alan? ¿Correcto? ¿Alguien conoce alguno? Sí. Nos avisa, por favor. No, fuera de bromas. Lo que nosotros buscábamos, Julio, al construir este libro, era básicamente contar historias, ¿sí? Si esas historias coinciden en las apreciaciones que finalmente han decantado en el libro, para bien o para mal, lo importante es que no ha sido de manera premeditada, no hemos convocado a personas que odien a Alan, todo lo contrario, hemos más bien convocado a personas que sabíamos que iban a lograr entender el equilibrio que se debe mantener entre la persona que escribe y el personaje que están retratando, ¿no? Esa era la meta, ese era lo que buscamos. Algunos podrán ser un poco más viscerales, como mi querida Gaby, de pronto, Gaby Wiener, y otros no. Eso es lo interesante, creo, de un libro diverso, un libro que acepta todas las voces. Si las conclusiones en algunos casos son parecidas, es porque hemos vivido de pronto situaciones similares, ¿no? Yo también he pasado cumpleaños en apagones, Marco, y es lo que nos toca, ¿no? A una figura tan polémica, controversial, es difícil abarcarla, y diría yo, solamente en blanco y negro. Todo lo contrario, más bien acá se trata de poder tener el abanico amplio, diverso, versátil, un poco para poder intentar comprenderlo. Porque eso es al final lo que queremos hacer, ¿no? No se trata, en este caso, de defenestrarlo, se trata más bien de comprender qué nos ocurrió y si eso nos sirve de lección para más adelante, pues bienvenido, ¿no? Yo con este comentario quería ir cerrando esta conversación. Les agradezco muchísimo a todos los
que han participado aquí. Muchas gracias por comprar el libro, por darse el trabajo de inscribirse para este Zoom con los autores. Les agradezco también muchísimo a Santiago, a Rafaela, a Marco, a Sonia, a Francesca, y desde luego también a Carlos León Moya, a Gabriela Wiener y a César Hildebrand por haber participado, y a Daniela Alarcón, perdón, por haber participado en la construcción de este libro. Gracias a todos ustedes. Ya saben que pueden conseguir el libro en todas las librerías, lo pueden descargar también virtualmente, está en ebook, ¿sí? Y pues nada, no hay aplausos aquí porque el Zoom no tiene mucho sentido, pero yo les doy un aplauso a todos ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias de parte de Penguin Random House. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Ver a todos los amigos que no hemos visto durante la pandemia. Me alegra que estén bien, me alegra que estén vivos y espero que sigan así. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Johan, gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor, ¿sí? Cuídense muchas gracias. Mucho. A cuidarse.